En 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, amigos de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria. Bienvenidos a esta noche del 24 de noviembre. Una noche muy especial porque tenemos conferencistas especiales que nos van a hablar sobre salvavidas. Todo este tema del rescate acuático, el socorrismo acuático. Bienvenidos los médicos, paramédicos, enfermeras, bomberos, todos los que les encanta la parte de las emergencias. Entonces acá vamos a estar en este entremés con varios compañeros tomando esta videoconferencia. Bienvenidos acá, compañeros de México, Argentina, Panamá, Venezuela, que les ha llegado el enlace para compartir los conocimientos de dos grandes expertos. Bienvenido, profesor Leonardo Bueno. Muchas gracias. Bienvenido, profesor Carlos Mora. Buenas noches, muchas gracias Luis y profe Leonardo y a todos los asistentes a la sala. Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar esta noche sobre el tema de todo lo que tiene que ver con guardavidas. Vamos a tener a nuestro conferencista especial que va a iniciar con la conferencia, licenciado Leonardo Bueno, que es licenciado en Educación Física, tiene amplia experiencia como guardavidas, líder de un equipo de guardavidas en Confama. Es una caja de compensación familiar también, y pues nos introducirán temas que tienen que ver con qué es el guardavidas, su formación, sus funciones, qué es la legislación en salvamento acuático, cuáles son los procesos de formación, todo esto relacionado en Colombia. Inmediatamente entrará nuestro conferencista número 2, Carlos Fernando Mora, en temas de atención prehospitalaria, cómo se relaciona la atención prehospitalaria con el salvamento acuático, con el rescate acuático. Con esta parte de el rescate acuático nos hablará sobre temas de ahogamiento, clases de ahogamiento, triaje y reanimación. Entonces, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes mientras que se van conectando otros compañeros en diferentes latitudes y queremos conocer un poquito más de la experiencia, de la persona, del profesor Leonardo Bueno. Profesor, bienvenido, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias para todos, muy buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Estar acá es un honor, siempre lo he mencionado desde que conocí a Carlos en una oportunidad también en el equipo de trabajo de Confama. Pudimos hacer un enlace muy bonito. Y algo que es una característica principal no solamente de un guardavidas, médico, un APH, profesional de la salud, es tener la capacidad de tener una mente abierta para poder aprender del otro. Infortunadamente, en el medio hay que mencionarlo, también soy estudiante de medicina y encontramos que a veces el ego nos impide aprender del otro. Winston Churchill decía algo, es una frase que he marcado mucho con mi equipo de guardavidas. Él decía, yo sé lo que tú no sabes y tú sabes lo que yo no sé. Juntos podemos hacer un gran equipo. Carlos es una persona con una amplia trayectoria en todo el tema de salvamento acuático, todo el tema de APH, tiene muchísima experiencia. Y cuando tuve la oportunidad de conocerlo, fui yo su instructor. Y él tomó todas esas clases con una humildad, fue muy receptivo. Pero también en otra oportunidad le di el espacio para que él nos mostrara su experiencia y es algo muy agradable poder mencionar que podemos compartir el uno del otro. Entonces, dando la introducción a esto, sí, hoy voy a mencionar solo una pequeña parte de este largo recorrido que hemos tenido en Confama. Es una pregunta que a nivel nacional nos hemos hecho muchísimas veces. ¿Qué formación, qué alcance debe tener un guardavidas? Ya sabemos qué alcance debe tener un paramédico, un APH. Sabemos qué alcance debe tener una persona con conocimientos en primeros auxilios básicos, es decir, lo que le llamamos el personal lego, un brigadista. Pero al menos acá en Colombia todavía hay muchísimas dudas. Todavía surgen muchos interrogantes acerca de hasta dónde está permitido llegar un guardavidas, qué puede, qué no puede hacer
y sobre todo su conocimiento. Infortunadamente, hasta que a nosotros nos pasan las cosas, hay que decirlo, en Colombia no nos ha ido muy bien en todo lo que tenga que ver con la normativa de salud acuático, y eso es justamente lo que vamos a mencionar a continuación. Yo esta plataforma no estoy muy habituado a utilizarla. Voy a mirar cómo puedo compartir pantalla acá. Uy, dame un momento que si no cierro esto, no me dejan continuar. Okay. Listo, bro. Ya. Voy a compartir pantalla. Aquí voy a hacer compartir con... Ay, Dios, compartir toda la pantalla. Okay. Ustedes me confirman cuando estén viendo mi pantalla, por favor. Sí, ya se nota la pantalla, bro. Ok, perfecto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenida. A la Ahora, orden, gracias. pongo esto más pequeño para que no me... ¿Será que si cierro esta ventana acá se me cierra todo? No, ciérralo. Ahí está. Ah, ok, listo. ¿Ya me escuchan bien? ¿Todos estamos Sí. listo? Gracias. Entonces, el saber del guardavidas, ya me presentaron. Aparte, pues ahora, como les decía, soy estudiante de medicina y en este recorrido por la medicina en conjunto con el salvamento acuático, me doy cuenta de algo, y es que entre más sé, más ignorante soy, más dudas tengo, más quiero aprender, y sobre todo de mi equipo de guardavidas, que algunos por ahí están. Entonces, la legislación que enmarca a todo lo que es la responsabilidad directa del guardavidas está mediado por una serie de leyes, decretos, resoluciones acá en Colombia. La ley Mater, que es la ley 1209 de 2008, estas que taché, que son el decreto 1279, resolución 1618, resolución 1510 de 2011, están derogadas. Existe todavía, como les decía ahora, un debate entre qué puede y qué no puede hacer un guardavidas. Por darles un ejemplo, acá en Colombia, un guardavidas no está permitido realizar procedimientos invasivos. ¿Por qué? Porque el conocimiento, la formación que tiene, le dice no, hasta allá no. En otros países, digamos que eso sí se puede negociar, pero acá en Colombia no. Pero, por ejemplo, en una oportunidad trabajando en Bogotá, y esto es, digamos que un tema muy debatido, en una vez trabajando en Bogotá, había un grupo de guardavidas que estaba aplicando reanimación cerebro-cardiopulmonar a una señora que infortunadamente pues había perdido signos vitales en la piscina, y después de 40 minutos, que el tráfico de Bogotá es bastante fuerte, y el compañero que está justamente por Cundinamarca me corregirá, después de 40 minutos llegó la ambulancia e incluso le aplicaron adrenalina, pero después de 40 minutos. Y ahí surge un debate, y es, ¿será que un guardavidas deba tener formación incluso en farmacología? O bueno, quizás no en farmacología, pero pueda aplicar una cánula de Gel para despejar la vía respiratoria. Tenemos muchísimas ventajas sobre la cánula de Gel. ¿Podrá un guardavidas tener el conocimiento no solamente para aplicar una cánula de Gel, sino sobre todo para aplicar oxígeno? El oxígeno es un elemento fundamental y nos ayuda muchísimo en el contexto de la reanimación, y sobre todo cuando hablamos de que la causa que generó esa parada cardiorrespiratoria fue ahogamiento. Entonces, esto es algo que me gustaría mencionar más adelante. Por el momento continúo con esto. Y la ley 1831 de 2017, de la cual se habla muy poco, es esa ley que acá en Colombia regula el uso del TEA en todos los lugares de afluencia, de alta afluencia de público. Pero vayámonos a conocer un poquito de la historia de esta ley. George, este filósofo estadounidense, mencionaba: el hombre que desconoce la historia comete muchos errores del pasado. ¿De dónde nace esa ley 1209 de 2008 que empezó a implementar la normatividad en Colombia? Pues infortunadamente todo esto parte desde una tragedia, y
Lo principal acá en Colombia fue la muerte de este niño, Nicolás Spitia Álvarez. Él estaba en el Hotel Hilton en la ciudad de Cartagena. Cuando uno encuentra los artículos de prensa de cómo sucedieron los hechos, es bastante desgarrador. Como un niño, por esta boquilla de succión, queda atrapado. Si nosotros investigamos un poquitico a fondo lo que sucedió, el niño estaba con su abuelo en este momento en la piscina y hubo un problema, la rejilla pues no estaba en las mejores condiciones y por esa boquilla que ustedes están viendo, el niño quedó atrapado. Los intentos del abuelo y en conjunto con las personas que estaban alrededor no fueron suficientes para liberar al niño. Incluso llegaron los bomberos a romper ya para poder sacar el cuerpo del niño. Fueron más de 40 minutos en donde el niño estuvo ahí sumergido y pues el desencadenante es que el niño falleció. Cuando la familia en medio de su dolor empiezan a buscar responsabilidades, listo, ¿dónde estaba el guardavidas? Y el guardavidas era o es incluso, a pesar de que esto ya sucedió hace ya bastantes años, todavía sigue siendo una figura que es como la sal. Yo les decía, yo es como la sal, porque la sal nadie la extraña, la sal nadie dice, uy, qué rico esta sal, nadie. Pero cuando la sal hace falta, todo el mundo la nota. Y muchas veces el guardavidas no le damos el valor, no le estamos dando el protagonismo que se merece. Son esos héroes silenciosos, porque si no está, hombre, ¿qué pasa con el guardavidas? ¿En dónde estaba? Y en ese momento se preguntaban dónde estaba el guardavidas. Y en ese entonces el guardavidas era el mismo, y me disculpan lo coloquial, pero las cosas como son en la realidad, es el mismo que destaquea los baños, que cambia los bombillos, es el mismo que va y le hace los mandados al jefe, es el que compra el desayuno para todos. Y esto fue justamente lo que sucedió. El guardavidas en ese momento no estaba. Y hay unas implicaciones legales porque hay una muerte de alguien. Y cuando empiezan a investigar, listo, guardavidas. Bueno, está bien, pero dígame, ¿en qué ley colombiana, porque no de lo que usted dice, sino lo que usted puede demostrar, bueno, qué ley colombiana incurrió acá? ¿Cuál fue el problema? ¿Dónde está el daño? Ah, pero es que no tenemos una ley que esté regulando esto. Y incluso este caso pasó ya después a trasladarse a los Estados Unidos. Fue algo muy delicado. Y a partir de entonces, Colombia empieza a decir, bueno, listo, el Hotel Hilton infortunadamente paga el fallecimiento pues, de este niño. Y de todos modos, por mucho dinero que exista de por medio, nadie le va a devolver a una familia ese hijo que ya no está. El dolor es algo que queda irreparable y sobre todo en un hecho tan traumático como ver que su hijo queda succionado por una rejilla de estas. Esto es algo que nadie quisiera vivir en su vida. A partir de ahí se empieza a regular y a crear entonces ciertas normas para decir, hombre, ¿qué es lo que vamos a cambiar? ¿Qué es lo que necesitamos? Es que abrir una piscina no es abrir un hueco, echarle agua, porque vi un videito por allá en YouTube de unos morenitos con un palito y que se hicieron una piscina. Pues no, abrir una piscina tiene que tener una normativa, tiene que estar regulado, tiene que estar quiénes son los actores implicados, qué profundidad va a tener, qué medidas de cerramiento va a tener y cómo podemos evitar eso. En ese momento en Colombia no se sabía de dónde iba a partir esto. Esta es una pequeña resumen de todo esto. Nicolás Spitia Álvarez, el niño de 7 años que murió en la piscina del Hotel Hilton en Cartagena, apareció dentro de la tubería a 1,5 metros de la boca de succión que permitía el desagüe de la piscina. La suma letal ocasionó esta pérdida, mal estado de las instalaciones y negligencia. Hay muchísimos artículos de prensa que nos hablan de esto y resulta que en Colombia buscando, bueno, a partir de dónde nos vamos a basar, no tenemos un punto de partida y encontraron que en Estados Unidos ya había pasado algo muy similar, que fue el caso de la niña Virginia Graham Baker. La niña tenía 7 años y pasa exactamente lo mismo. Ella quedó atrapada en el desagüe de la bañera y
hay varias teorías que circulan en esto, y es que la niña, una de las que se encuentran, que es bastante desgarrador, que tuvo evisceración anal, justamente porque todo el este de succión trajo los intestinos por vía rectal, y eso es algo bastante bizarro que nadie quisiera pensar, sobre todo en un hijo. Entonces, Colombia se basa también en el caso, en la ley, porque esto es una ley en Estados Unidos, la ley Virginia Grant Baker, para evitar justamente que los niños o que cualquier persona quede atrapado en las boquillas de desagüe. Esto ya pasó en el 2002, si no estoy mal, sí, aquí en el 2002. Y a pesar de que ya había existido la ley 1209 que nace a partir del caso de Nicolás Spitia Álvarez, hay otro hecho trágico, y no quiere decir que haya sido el único. Ya habían pasado anteriormente en nuestro país varios casos de ahogamiento que no se le estaba prestando la debida atención. Y no solamente en relación a la estructura, sino que algo que viene modificándose constantemente y que infortunadamente solamente se impulsa a partir de la muerte de alguien, es el alcance del guardavidas. Esos cursos, mis estimados colegas, de 40, 60 horas, en donde el conocimiento del guardavidas, y son cursos en donde no digo que sean todos, pero pensemos que es una persona que va a estar a cargo de la responsabilidad en una situación de emergencia, y tiene una formación de 60 horas que está distribuida en salvamento acuático, en natación, en habilidades y en conocimiento. Esto se vuelve muy poco. Y no solamente eso, sino que la actualización de conocimientos se hace cada 3 años. Imagínense en cada una de las personas que nos está acompañando hoy, que nadie está exento de que a usted o a un familiar en un centro recreativo le pase algo. Uno va con la mentalidad de vamos a tener un recuerdo, vamos a generar momentos familiares, y pues ¿dónde está el niño? ¿Qué pasó con la abuela? ¿Qué pasó con el papá, la mamá? Y va uno a ver, y la persona que lo va a atender no tiene la confianza, porque la confianza viene de la preparación. Y si es un curso de 60 horas que está actualizado cada 3 años, pues digamos que los desencadenantes no van a ser los mejores. Este es el otro caso, que es un caso muy mencionado, de Mariana Novoa. Les voy a compartir acá este pequeño videito introductorio. Venga, ¿me confirman si el video sí se escucha, por favor? No, El video no. no lo No, he puesto todavía. Bien. ¿Cómo hago para que se escuche el video? Yo le ahí di está ahí. rodando, pero no se escucha. Ok, dame un momento. Vamos a solucionar acá este inconveniente. Para el inconveniente, ¿cómo hago para que se comparta el? Dame un momento. Ay, Dios, ¿cómo incluyo el video? Compartir también todas las salidas de audio. Ya, es que no le había despichado. Yo creo que ahora sí. Listo, ya están viendo nuevamente mi pantalla, ¿cierto? Sí. Yo creo que ahora sí. ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí. Sí. Sí se escucha, pero no se ve el video. Sí, ya voy. Ya. La Fundación Mariana Novoa es una fundación sin ánimo de lucro para prevenir accidentes infantiles. No vemos el video. Bueno, Se la fundación escucha, nació pero hace no 3 se ve el video. Ay, Dios mío. Se escucha, pero no se ve el video. ¿Cómo hago para que se vea el video? Se ve todo negro. ¡Libando! Sí.
Bueno, vamos a hacer nuevamente un intento. Si definitivamente no, toca que continuemos avanzando. Dice que no compartan la pantalla completa, sino solo una ventana. Tal vez así. Toda la pantalla, una ventana. Voy a mirar a ver qué opción encuentro acá. Compartir. Bueno. Ya se ve el video. Sí. La Fundación Mariana Novoa es una fundación sin ánimo de lucro para prevenir accidentes infantiles. Bueno, la fundación nació hace 3 años. Mariana Novoa falleció el primer día de su jardín infantil. La profesora dejó la puerta abierta, la descuidó. Yo la dejé a las 9 de la mañana en el jardín y a las 11 recibí una llamada de que la niña había sufrido un accidente. A Mariana la buscaron en todos lados. La buscaron en la calle, en el parque, en los alrededores del jardín, en todos los salones del jardín, pero nunca la buscaron en la piscina. Nunca. Pasaron más de 25 minutos y pues ya desafortunadamente Mariana se nos fue. Yo duré 4 meses acostada, 4 meses que fueron muy difíciles para mí. Y en esos 4 meses dije, yo quiero hacer una fundación. Y creo que fue la mejor manera de hacerle un homenaje a la memoria de Mariana Novoa. Ahí fue cuando nació la idea de hacer una fundación para prevenir accidentes infantiles. La mortalidad por accidente en niños, la principal causa en Colombia es el ahogamiento. Muy bien, equipo. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí. Ok, gracias. Esto es un hecho demasiado trágico, que es simplemente uno de los tantos que tenemos en Colombia, y me imagino que de los países que nos están acompañando tampoco es la excepción. No es solamente hablar de la normativa, no es solamente hablar de los cerramientos. En este caso, la niña Mariana Novoa, cuando uno ve el artículo de prensa completo, dice que ella se fue por una pelota, que la puerta no estaba cerrada, estaba abierta. La niña cae intentando coger este juguete y pues bueno, a la niña la buscaron, como dice la mamá, en toda parte, pero no la buscaron en la piscina. Y no solamente esto, sino es, bueno, después de que la niña o que cualquier persona cae a la piscina, tiene una parada cardiorrespiratoria, producto de la inhalación de grandes cantidades de agua, ¿qué es lo que voy a hacer? Nosotros no podemos llegar a improvisar una situación, porque en el contexto en el que nosotros estamos, como decimos acá muy popularmente en Colombia, nos cogen con los calzones abajo. Es decir, usted como guardavidas no llega a su punto de trabajo. Yo por lo menos tengo muchas labores administrativas. Yo sé que de 8 de la mañana, 9 de la mañana voy a hacer eso, que tengo una junta, que después voy a estar con mi jefe, que después tengo clases en la universidad. Pero usted como guardavidas no llega y dice, bueno, a las 8 de la mañana voy a atender una parada cardiorrespiratoria. Por a las 3 de la tarde voy a atender un evento cerebrovascular. Y antes de salir me voy a ir con un traumatismo craneoencefálico. Obviamente no funciona así. A nosotros, en el contexto de guardavidas, es una situación que se vuelve inesperada. Y en ese momento usted no puede improvisar una situación. Infortunadamente la gente cree que para todo existe solamente un solo procedimiento y usted debe asegurarse de que tiene preparación para ello. Entonces no es solamente contemplar lo que la ley me dice que haga, sino que la vocación de lo que yo decidí hacer me dice que debo estar en constante preparación, independientemente de si la ley me dice que lo haga o no lo haga. ¿Listo?
Continuando acá, hay algo que también se ha mencionado mucho dentro de este ámbito y es si nosotros somos guardavidas o salvavidas. Normalmente se le define como salvavidas al elemento que se utiliza para hacer un rescate y el guardavidas a la persona que está empleada pues como para realizar la función de salvaguardar la vida de una persona en este contexto. Sin embargo, la Real Academia de Española ya acepta incluso ambos términos. Y acá encontramos la cadena de supervivencia del ahogamiento. Esta inicialmente fue diseñada por Sobraza, por David Spillman, e incluso se menciona en los documentos, las últimas actualizaciones de la American Heart Association, y nos dice, vea, el primer eslabón suyo como guardavidas es la prevención. El mejor guardavidas no es el que mantiene en la piscina haciendo un rescate. El mejor guardavidas es el que sabe identificar ciertos factores de riesgo que más adelante se pueden convertir en una situación crítica para una persona, y usted, con esa experiencia que tiene, puede hacer esa labor de prevención. Segundo, reconocer el ahogamiento. Hay unas fases del ahogamiento: proporcionar flotación, sacar del agua y soporte vital básico. ¿Listo? Dentro del conocimiento del guardavidas, los alcances que tiene, acá en Colombia existe una norma que es la norma de competencia laboral. Hola. Disculpe, esa línea donde dice dejar de compartir, ¿la puede arrastrar hasta abajo? Es que no nos deja ver la última línea. Arrastrarla hasta abajo para donde no nos tape. Gracias, muy amable. Ok, con gusto. Entonces, dentro del saber del guardavidas, acá por lo menos en Antioquia, hemos establecido unos conceptos mínimamente que debe tener una persona encargada de la seguridad acuática. El equipo de guardavidas debe saber reconocer los síntomas de una cardiopatía isquémica, que es la primera causa de muerte a nivel mundial según la OMS. Signos vitales, valores de referencia, saber de hipertensión arterial, saber reconocer ciertos signos, síntomas de alarma, saber hacer RCP, lo que denominamos RCP Pit Crew, en donde nos tenemos que trabajar todos en conjunto, conocer síntomas de evento cerebrovascular, escalas de valoración de conciencia, como la escala de coma de Glasgow, la escala APDI, golpe de calor. Todo eso son, digamos que, algunos conocimientos básicos que estamos impartiendo, al menos acá en Confama, para complementar el saber del guardavidas. Pero también existen unos factores de riesgo. Factores de riesgo en relación a cuando una persona ingresa a un cuerpo acuático y que puede convertirlo en un ahogamiento, que se puede convertir esto en un ahogamiento. No es solamente el ahogamiento en sí, porque yo puedo tener unas enfermedades preexistentes que se puedan complicar en conjunto con la actividad física y con el tema del agua. Yo puedo tener un infarto mientras estoy haciendo ejercicio y eso me puede llevar a mí a tener después que pierda el conocimiento en el cuerpo de agua. Pero ¿cuáles son esos factores de riesgo que posibilitan que una persona pueda llegar a ahogarse? Inadecuada supervisión, podemos tener un caso de hipotermia, el uso de alcohol, sobre todo acá, que es muy visitado Guatapé, en donde llegan muchachos alicorados, llegan muchachos con sobredosis de algún opiáceo y pues se meten al lago y dicen, listo, yo sé nadar, y resulta que termina pues en una situación no muy favorable para esta persona. Arritmias cardíacas, como les decía ahora, enfermedades preexistentes, una persona que de entrada tenga epilepsia o síndrome convulsivo y está nadando sin supervisión, nos puede llevar a este tipo de eventos. Comportamientos de riesgo, sobre todo en la población más joven masculina, pocas habilidades. La gente dice que saben nadar, pero en realidad no saben nadar. Y grupos de muchachos, que sobre todo pasa en Guatapé, que se retan los unos a los otros y vamos a llegar del punto A al punto B,
pero con habilidades muy pocas, y esto termina en un desencadenante de la muerte de alguien, y sobre todo también trauma concomitante. Dentro de la fisiopatología de la parada cardiorrespiratoria existen dos vías posibles. Es decir, que cuando yo llegue a reanimar a una persona, puede que eso me mande una descarga o puede que el DEA no me envíe una descarga, porque existen cuatro tipos de paro: dos que se desfibrilan y dos que no se desfibrilan. El problema es que mucha gente todavía cree que porque yo lo vi en una película y en la película mostraban que la persona la estaban haciendo reanimación y siempre mandaba una descarga, y desconocemos que puede que el DEA le mande una descarga o puede que el DEA no le mande descarga. Entonces la gente conecta al DEA, el DEA no le manda descarga, lo desconectan pensando que está mal y la RCP queda, pues no queda como debería. Y obviamente esto va a tener un impacto en la mortalidad. Entonces, en conclusión, en Colombia tenemos una legislación que es la Ley 1209, también complementada por otras resoluciones a nivel nacional. Nacen principalmente de la muerte de Nicolás Spiti Álvarez en el Hotel Hilton de Cartagena. Esto nos lleva a replantear la estructura de una piscina, cómo debe estar, las adecuaciones que debe tener y sobre todo el perfil de ese actor tan importante que es un guardavidas. Qué conocimientos debe tener, qué alcances va a tener, que esta persona no es cualquier eslabón del cual yo pueda prescindir. En una oportunidad nos decía en un congreso internacional el Pepe Palacios de España, él decía: nosotros no somos un gasto, nosotros somos una inversión. Pero para poder demostrar eso, primero tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Y este espacio que nosotros tenemos acá, ahora a continuación ya vamos a hablar como tal de fisiopatología del ahogamiento, que voy a compartir con el profe Carlos. Dame un momento, por favor. Es un espacio sumamente importante, complementa el rol, el saber de ese guardavidas. Esa es como la parte introductoria que hemos establecido en esta primera charla. A continuación ya vamos a hablar como tal de la fisiopatología del ahogamiento. Carlos, ¿tienes la presentación ahí? ¿Sigue, Carlos? Sí, sí, señor, seguimos. Listo, entonces ya les pongo la presentación. Listo, Gracias, dale. profe Leonardo. Pues ahí, antes de que se nos vaya el profe Leonardo, pues hay varias preguntas que se han venido surgiendo en este proceso, ¿no, profesor Leonardo? Porque hay una inquietud que tengo, básicamente, porque en Colombia hay una normatividad para trabajo en alturas. Creo que de 1.50 hacia arriba se requiere una certificación para trabajo en alturas. Pero en temas de piscina es a la inversa. ¿O cómo debe decir la norma? ¿O cuándo debe considerarse una piscina? Sí, una poceta. Porque es a partir de 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros puede ahogarse una persona. Entonces, ahí hay una inquietud que de pronto, no sé si el profe Leonardo nos la pueda resolver. Sí, efectivamente. Pues, ¿me recuerdas tu nombre, compañero? Luis Fernando. Luis Fernando. Acá todavía en Colombia estamos organizando eso. ¿Por qué? Porque nos decía es que, por ejemplo, todo espacio de agua, cuerpo de agua, debe estar con la debida supervisión de un guardavidas. Pero, por ejemplo, hay hoteles que tienen jacuzzis. No podemos decir que le vamos a poner un guardavidas a un jacuzzi, ¿cierto? ¿Hasta dónde y qué alcance nosotros vamos a tener? Pero en la resolución 1618 estaba contemplado justamente eso, pero esa resolución
fue derogada. Según el último Congreso Internacional en donde estuvo el Ministerio de Salud, nos dijeron, vea, esta ley al momento está derogada, porque nosotros tenemos unos espacios en donde como hay unos chorritos, hay ciertos charquitos, pero no se consideran como tal como una piscina. No sé si Carlos tenga esa actualización, pero al momento la resolución que estaba está derogada. Gracias, profes. Entonces seguimos avanzando con el profesor Carlos. Por favor, me dice si ve la presentación. Sí, Sí se ve. ¿Sí me escuchan? Sí. sí. Bueno, agradecerle a Luis, al profesor Leonardo por esa introducción. Qué bueno sobre todo ese saber del guardavidas y esa experiencia como líder del equipo Confama y su experiencia también en la parte de salvamento acuático. Yo trataré de compartir un poquito de mis conocimientos al respecto. Como APH que soy, paramédico de ocupación, y también tuve la fortuna y el honor de ser guardavidas y todavía lo soy. Sigo preparándome como guardavidas para ejercer esta linda ocupación y profesión. Bueno, mi nombre es Carlos Mora. Yo soy tecnólogo en atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastres. Soy sargento de bomberos, instructor de la Dirección Nacional de Bomberos en temas de atención prehospitalaria y también en temas de formación de bomberos, rescate y todas estas situaciones. También soy guardavidas, de ocupación guardavidas también. Tuve la oportunidad de trabajar alrededor de 2 años de experiencia en esta parte de todo este mundo tan grande de lo que es el guardavidas y tener una experiencia poca pero muy, muy enriquecedora y tratar de compartirles un poco todo mi humilde conocimiento al respecto. Vamos a empezar, pues, pasar la presentación. Pues darle siguiente, Luis. Dale a la siguiente, estamos en la primera, Luis. Eso, muy bien. Entonces hablaremos sobre, esta presentación va a ser compartida en algunos espacios con el profesor Leonardo Bueno. Vamos a debatir y también es importante ese vasto conocimiento sobre esta situación. Vamos a hablar de atención prehospitalaria en el ahogamiento por inmersión. Listo. Vista desde nuestro punto profesional de atención prehospitalaria y de ocupación, pues, paramédico a nivel nacional. Podemos pasar la presentación. Muy bien, esta es la definición de guardavidas en la cual me parece importante a nivel, vamos a hacer una comparación desde la parte universal mundial y también desde la parte de aterrizar toda esta situación a nuestra legislación y a nuestra nacionalidad en Colombia, ¿cierto? Es importante saber que un guardavidas, antes llamado salvavidas, es una persona acreditada para vigilar, prevenir y atender cualquiera situación de emergencia, y su misión es garantizar la seguridad. Como lo hablaba hace rato el profesor Bueno, lo más importante de un guardavidas no es el rescate, no es la atención a la emergencia, no es todas esas situaciones, sino una muy buena prevención inicialmente. Todo es un complemento, ¿no? Pero que el guardavidas se adelante a una situación de emergencia, que prevenga. Nosotros creemos que los aplausos y los reconocimientos
cuando tú haces un rescate, pues es lo adecuado y es como lo más relevante. Pero lo más relevante es cuando tú te adelantas a la emergencia, cuando ves esa persona que dices, esa persona no sabe nadar, esos papás están descuidando a sus niños, ese bañista está a punto de tirarse un clavado. Eso es lo que te adelanta a prevenir la emergencia, ¿cierto? Prevenir una lesión y prevenir el ahogamiento. Entonces es importante. Los contextos que tenemos en Colombia, pues nos preocupan porque hay lagos, ríos, piscinas, playas, y nosotros no vemos dentro de la formación de prevención en tener involucrado esta situación de los cuerpos de agua, ¿no? Los cuerpos de agua son muy importantes y mirar también cómo nosotros desde la parte, diría yo, de la educación física, podríamos mirar la parte de hacer algo de prevención sobre el ahogamiento o reconocimiento de ese riesgo, ¿no? Hace poco sale una nueva legislación en Colombia donde habla de que en los colegios se tiene que hacer gestión del riesgo de desastres y también la parte de ambiental. Dentro de esa, por llamarlo así, una materia dentro de los colegios, podría estar incluido este tema de primer respondiente, de ahogamiento, de esta situación de prevención a esta situación del ahogamiento. Entonces, importante, quería como hablar un poco sobre la prevención, sobre la definición mundial, que es muy importante. Siguiente diapositiva. Muy bien, aterricemos esta situación a nuestro contexto nacional. A ver, dentro de las ocupaciones y profesiones existe una página a nivel nacional que se llama OcupaCol del Ministerio del Trabajo. Ahí están descritas todas las profesiones y ocupaciones a nivel nacional. Dentro de estas están todas las que se ejercen en Colombia y está el guardavidas. Miremos entonces qué dice Ocupacol sobre la parte del guardavidas. Siguiente presentación. La descripción dice, y tiene algo similar a la parte universal mundial, dice, previenen y vigilan y supervisan situaciones de riesgo en diferentes cuerpos de agua, dan soporte vital básico, bajo protocolos internacionales, pueden desempeñarse en centros deportivos, residenciales, complejos acuáticos, empresas públicas y privadas, los sistemas de respuestas de emergencias, entre otros. Yo diría que la descripción de la ocupación le falta un poco más de complementar de acuerdo a la descripción mundial y como nos decía ahorita el profesor Leonardo Bueno, es importante sumar más a cuáles son esas funciones de un guardavidas y hasta dónde puede llegar, ¿cierto? Las destrezas, como lo vemos en la parte inferior, habla de un criterio, toma de decisiones, evaluación y control de actividades, liderazgo, comunicación, pensamiento crítico, persuasión, buenas relaciones interpersonales, resolución de problemas complejos y trabajo en equipo. Siguiente presentación, por favor. Dentro de las funciones, pues encontramos que es brindar la primera respuesta a la emergencia en el cuerpo de agua donde se encuentre, ya sea una piscina, un río, un lago o el mar. Dar respuesta a diferentes emergencias en diferentes cuerpos de agua por incidentes o accidentes. Enlazar la cadena extrahospitalaria con la intrahospitalaria. Entonces, desde la parte prehospitalaria, yo tuve la fortuna y el honor de ser guardavidas y trabajar en este campo, donde vemos que nosotros, el guardavidas es parte fundamental de la atención inicial hasta que llegue el profesional en salud o en la atención prehospitalaria a ejercer ya esa situación. Pero el guardavidas es donde uno ve que debe tener unas funciones un poquito más allá para dar una mejor supervivencia a ese paciente, ¿sí? Entonces son medidas iniciales que tenemos que debatirlas porque yo estoy de acuerdo de que el guardavidas debería tener unas acciones iniciales que vayan encaminadas a generar una mayor supervivencia en los pacientes. Entonces es fundamental en ese enlace. Identificar los primeros riesgos en los tipos de agua, prevenir el riesgo del ahogamiento y desempeñar funciones afines.
Bueno, cuando nosotros decimos funciones afines, son funciones afines a la ocupación y a la profesión, ¿cierto? En algunos lugares el guardavidas es todero, como lo decimos aquí en Colombia, y de pronto se hacen unas ocupaciones donde no tienen que ver con la profesión y la ocupación, es más, dejando de lado la supervisación y el cuidado de los bañistas en algunos espacios. Entonces, eso podría generar un riesgo. ¿Listos? Siguiente presentación. Muy bien, hablarles cortamente de las estadísticas en Colombia, ¿no? ¿Cómo estamos en ese cuento? Pues a nivel nacional, uno encuentra que tenemos ahogamientos por inmersión, más de 689 muertes en Colombia, creo que no se ha actualizado, este año hemos tenido más, ¿cierto? Y la OMS nos dice que hay casi 300.000 personas mueren al año por ahogamientos. Entonces, nosotros debemos adelantarnos a esta parte de la prevención y mirar de qué manera nosotros realmente podemos reducir esto. Yo quiero ser muy consciente en esto y la función de nosotros inicialmente es la prevención. No sirve de nada, las estadísticas de muerte no pueden llevarnos a hacer acciones de prevención, ¿sí? Entonces yo hablaba con personas que me decían, no, es que lo que pasa es que acá en esta región no se ahogan las personas, no se han ahogado personas, entonces no es necesario tomar medidas con las piscinas o los cuerpos de agua. Entonces miren esa mentalidad que tenemos, hasta que no pasa la emergencia o hasta que no hay una persona que fallece, no tomamos las medidas y no debería ser así. Nosotros debemos adelantarnos a la emergencia, adelantarnos al riesgo y adelantarnos a la muerte de las personas. Ese realmente debería ser un eslabón muy importante en la atención antes, en la prevención, perdón, antes de la atención. Como vemos aquí en este mapita, en Colombia nosotros tenemos un problema de ahogamiento por inmersión. Esta es una estadística del 2024, pero no ha cambiado mucho y Antioquia sigue siendo el primer departamento con más ahogamientos por inmersión. Lastimosamente este año, iniciando el año, tuvimos 4 niños muertos en Antioquia, ¿no? Un niño de 8 añitos que fallece en una piscina, otro en un río, otro en un lago, ¿cierto? Entonces, inclusive tenemos hasta un niño de 18 meses que un descuido grande y cae a un cuerpo de agua y se ahoga. Entonces, miremos qué estamos haciendo desde la prevención, desde nuestro departamento. Yo hice varias sugerencias para tratar de mitigar esta situación, ¿cierto? Quise proponer programas de prevención a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Adventista, sobre cómo nosotros podemos mitigar esta situación, porque no basta, la prevención no es solo preparar guardavidas. El guardavidas está en la empresa, el guardavidas está en un lugar donde pues hay una mejor constitución de formación, pero estamos dejando de lado los municipios de primeras, de quinta, sexta categoría, donde hay piscinas, donde no hay supervisión, y esto está generando un riesgo bastante alto. Mi llamado también es para las secretarías de salud departamentales y municipales, que según la ley son las encargadas de vigilar y supervisar esta situación de las piscinas y todo lo que tiene que ver con los cuerpos de agua que puedan generar un riesgo, ¿cierto? Una de mis sugerencias también era que el guardavidas, como tiene una formación en esa parte, antes de graduarse como guardavidas, una de ellas sea hacer unas medidas preventivas en un colegio, en una piscina, a unos niños, formar guardavidas junior, como lo hacen otros países, donde se les enseña no es simplemente el rescate, sino la prevención, conocer el agua, conocer los riesgos y también el amor por el agua, ¿no? Saber nadar, que es muy importante. Entonces, así estamos en Colombia, todavía sigue siendo Antioquia el primer lugar con más ahogamientos por inmersión. Tenemos a Bolívar, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca, lastimosamente. En los otros lugares hemos sido muy, muy afortunados porque la verdad la prevención que hay en estas piscinas es nula y no, pues,
no sabemos cómo, hasta ahora no tenemos problemas. Mi llamado es a no esperar que pase la emergencia para tomar medidas. ¿Listo? Siguiente presentación, por favor. Muy bien, voy a hablar rápidamente sobre la cadena de supervivencia del ahogamiento. Ya el profesor Leonardo nos habló un poco de ella, pero voy a hablarles desde la visión de la prehospitalaria. Entonces, la prevención es muy importante. Los elementos de flotación, conocerlos y cumplir con la norma, ¿cierto? Hace poco tuve la oportunidad de trabajar formando unas entidades portuarias donde tenían chalecos, pero no sabían ponérselos, y chalecos donde usted se los pone y no son aptos para la función que se está haciendo, ¿sí? Entonces, importante conocer los equipos, ¿cierto? Reconocer al ahogado y pedir ayuda. Es que no es solo el bañista que se está ahogando. Nos decía ahorita, nos daba una luz el profesor Leonardo, de que tú no sabes si ese bañista tuvo un accidente cerebrovascular, tuvo un calambre, sufre de epilepsia, ¿cierto? Está deshidratado. Bueno, ¿qué sufrió que lo llevó a ese ahogamiento? Reconocer ese tipo y qué clase de ahogamiento es, ¿cierto? Proporcionar los elementos de flotación es conocer también estos equipos. Es que, mire, por ejemplo, usted llega a empresas y ve la camilla y ve el collar, muy bonitos ahí llenos de polvo, pero muchas veces no se saben utilizar. Pasa lo mismo. Si yo tengo un aro de rescate, pero si yo no conozco el equipo y yo no sé lanzarlo y no sé recuperarlo, pues no me va a servir de nada, ¿cierto? Y ahí hacemos un paréntesis grande, porque para pasar a sacar del agua, usted necesita tener una formación. Ojo, y no confundamos esto, y lo voy a hacer muy claro, tanto para personal de salud, paramédicos, guardavidas, bomberos, socorristas. Usted puede tener el conocimiento, pero hay que ser muy sincero y debemos decir si tenemos la condición para hacerlo. Realizar salvamento acuático es una de las cosas más difíciles que hay y se necesita un entrenamiento y una condición para poder saber sacar del agua. Y por eso nos lo dice nuestra cadena, solo si es seguro y sabes cómo hacerlo. Entonces, hasta ahí hay que tener mucha aprehensión con eso, porque, por ejemplo, tú recibiste salvamento acuático hace 2 años o 3 años, te sabes todas las técnicas, muy bien, pero estás preparado para hacer un salvamento acuático. Has entrenado, tienes la destreza para hacerlo. Ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes sobre esta situación y prepararnos para esto. ¿Listo? Nuestro último eslabón y el que vamos a hacer énfasis es el soporte de vida. ¿Cómo es la atención ya en el soporte de vida? Siguiente, por favor. Entonces, nuestro último eslabón nos habla de los cuidados y proporcionar la asistencia médica si es necesario, nos lo dice abajo, si es necesario. Entonces, importante aquí saber que la atención frente a este tipo de emergencias pues requiere una formación, y cuando vamos a hablar de reanimación cardiopulmonar, las cosas cambian un poco de acuerdo a las recomendaciones que hay. Disculpe. Siguiente. Disculpe. Dime. ¿Puede regresar la diapositiva anterior? Solo quiero ver algo, perdón. Muy bien. Ah, ya. Listo. Gracias. Tranquila, continuemos. Siguiente. Siguiente. Muy bien, para esta presentación hay mucha literatura, ¿no? Pero yo he querido hacer énfasis, y lo he compartido con el profesor Leonardo, sobre sobre bibliografía que me habla del salvamento acuático, como es el Manual de Ahogamiento de Sobrasa, de la Asociación Brasileña de Salvamento Acuático, el cual reconocemos mucho al doctor David Spillman, ¿cierto? Me parece un manual muy completo, me parece que es latinoamericano y me parece que desglosa. En este momento nosotros hablamos de partes de la cadena de supervivencia y hablamos muy corto y resumido, pero cuando ustedes van al manual, el manual
se toma muy en serio hablar de cada eslabón de una manera muy específica y con mucho detalle. Me parece importante que tomen esa bibliografía. Al final les voy a compartir los enlaces y el que quiera también nos escribe por el interno y les pasamos un resumen de la bibliografía y la prevención. Entonces, frente a esto, hablemos de la línea del ahogamiento, ¿cierto? Que no es más que comprender una situación de un preevento, evento o posevento, ¿cierto? Generar unas medidas preventivas frente a la comunidad, frente a las situaciones o los factores de riesgo, conocer también cuál es el personal de asistencia, ¿cierto? Y sentarnos a preparar, prevenir y reaccionar para mitigar unas acciones frente al ahogamiento, ¿cierto? Entonces, nos habla de comprender el problema, cuál es el problema de nuestro entorno, y será un entorno diferente al del Cauca, al de Antioquia, al de nuestra región y de nuestro país. A los otros compañeros de otros países también tendrán situaciones diferentes de acuerdo a sus regiones y su país. Conocer esos escenarios acuáticos, ¿cierto? Las personas que son más propensas a ahogamientos, por ejemplo, a nivel general los hombres, somos muy propensos a eso porque nos dejamos retar, vamos a apostar, vamos a esta situación. El hombre dice, vea, yo voy a mostrarle a la mujer que yo sé nadar cuando no sabes nadar, y eso genera eventos donde se presentan ahogamientos, ¿cierto? Planificar esas intervenciones que pueden desencadenar ahogamientos o emergencias al respecto. Entonces, todas estas situaciones las hacemos para mitigar el problema. Y miren que si nosotros aplicamos bien esta línea del ahogamiento, posiblemente no vamos a tener ahogamientos. Entonces, ese es un trabajo muy importante y que hay que hacerlo desde la prevención fuerte, y no solo en los adultos, ni solo en los centros recreacionales, sino que esto tiene que ir desde la formación escolar, ¿cierto? Desde esto es gestión del riesgo también. Entonces es muy importante. Siguiente. Bueno, nuestro manual de Sobrasa de ahogamiento viene teniendo unas actualizaciones. Desde el 2021 salió, hay una versión en español muy buena, algunas partes está en portugués, pero generalmente tiene unas acciones en español casi todo. El 2023 hubo una actualización de algunas cosas, pero está todo en portugués. Entonces yo les recomiendo la primera versión del 2021, la pueden descargar y no han cambiado muchas cosas al respecto. Esto lo complementamos con lo que habla la Asociación Americana del Corazón, y vamos a ver también qué dice la literatura del soporte vital prehospitalario en el trauma, que es el PHTLS, una buena referencia para hablar también de ahogamiento. Entonces, en estos grados de ahogamiento, los ha llamado así la Asociación Brasilera de Salvamento Acuático dentro de su manual de Sobrasa, y ellos nos dan unas recomendaciones para tener en cuenta, ¿cierto? Y ellos hablan de 6 tipos de rescate de acuerdo a unos ahogamientos como tal. Entonces, el primero, ellos nos dicen que vamos a encontrar pronto un paciente con tos sin espuma en la boca o en la nariz, ¿cierto? Una recomendación que ellos dan es descanso, brindarle medidas para que no tenga hipotermia, encaminadas a la comunidad y tranquilidad, y no hay necesidad ni de brindar oxígeno y hospitalización. Esa es la primera recomendación. El segundo grado de rescate, o en esta situación de ahogamiento, habla de poca espuma en la boca o en la nariz. Ahí ellos ya hablan, y miren ustedes, como hablábamos ahorita con el profesor Leonardo, dentro de las guías de reanimación desde el 2024, ya en estas nuevas guías del 2025, se viene hablando de que el oxígeno es parte fundamental, ¿cierto? En esta situación, porque tenemos hipoxia, tenemos hipoxemia, y tenemos que revertir procesos como lo son la hipoxia, la hipoxemia y la acidosis, ¿cierto? Para ellos es fundamental el oxígeno. Entonces, ellos hablan de ya entonces nosotros suministrar
oxígeno, 5 litros por una cánula nasal, calentar al paciente, tranquilizarlo y ojo, hospitalización por 24 horas. Ya hay una recomendación de hospitalización frente a este tipo de ahogamiento y ese tipo de rescate 2. El tipo 3 nos dice que hay mucha espuma en la boca o en la nariz y ellos miden el pulso radial palpable, ¿cierto? Ellos hablan de oxígeno a 15 litros, ¿sí? Ya estaremos dando un 100% de oxígeno con máscara facial y nos hablan de una reposición de seguridad y también hablan de internación hospitalaria y que tiene que ser valorado por unidad de cuidados intensivos. Entonces miremos ya que estas situaciones del tiempo nos van generando ya mayor complicación en el problema. En el grado 4 nos habla de mucha espuma en la boca y en la nariz, sin pulso radial palpable, recomiendan oxígeno a 15 litros, observar la respiración, es posible que se detenga, posicionar a la víctima en una posición de seguridad y se necesita el traslado en una ambulancia para mejorar la parte de la ventilación y se sugiere hacer una venopunción con líquidos y también supervisión bajo la UCI. Aquí nosotros hablamos también de la respiración, ¿cierto? Dentro de las nuevas guías de reanimación, hablan en sus algoritmos que si un paciente está respirando con dificultad, usted debería brindar una ventilación cada 6 segundos y valorar cada 2 minutos si el paciente tiene pulso o no y continuar, ¿cierto? Sí, Ahora, dentro de la parte prehospitalaria, dime. Sí, es que estoy con duda desde el rescate número 1, donde dice calentamiento. O sea, cuando dice calentamiento estamos hablando de una manta térmica y mi pregunta concreta es, si es una dama, por ejemplo, ¿se le deja su calzoneta y se le coloca solo la manta térmica o hay que retirar la calzoneta y ponerle ropa seca? No, explíqueme esa parte. Yo no soy guardavidas, pero me gustaría. Muy buena pregunta, claro. Y ese tema lo íbamos a tocar un poco ahorita en la parte de la atención en reanimación cardiopulmonar. Lógico, las recomendaciones cuando un paciente se ahoga es retirar esa ropa mojada, pero de acuerdo a nuestro lugar y nuestro entorno y el personal que vaya a hacer esa situación, tenemos que tener en cuenta la seguridad del paciente, el pudor del paciente también, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que si estás dentro de una ambulancia o es personal prehospitalario, personal asistencial, usted podría llegar a retirar ropa y calentar al paciente mediante una frazada o una manta térmica. Si no estás en un entorno donde ese paciente se vaya a ver expuesto, en el caso de una mujer, pues entonces lo ideal es tratar de secar y transportar rápido a un lugar para poder retirar esa ropa, porque si la dejamos, eso me va a llevar a la hipotermia, ¿ya? Gracias. Muy bien. En el grado 5 hablamos de parada respiratoria con pulso carotidio y señales de circulación presente. Entonces hablamos, y aquí también hay una controversia, la ventilación boca a boca. En los manuales se podría encontrar que todavía usted podría hacer ventilación boca a boca, y es más, dentro de las guías de las recomendaciones de la AJA dice que eso es a criterio, siempre y cuando, no lo dice textualmente, pero la interpretación es esta: si es su mamá, si es su papá, si es su hijo, usted podría considerar dar una ventilación boca a boca, pero igual se les dice que el riesgo puede ser de contaminación de virus y bacterias. Ahora esa decisión es a criterio suyo. Si nosotros como profesionales de la salud en la calle no podemos dar ventilaciones boca a boca, debemos utilizar equipos para hacer barrera al respecto, ¿listo? Entonces la ventilación es restringida en esa parte boca a boca, utilizar equipos, no hacer compresiones torácicas y después de volver la recuperación espontánea del pulso, tratarlo como un grado 4. Y en el rescate 6, la parada cardiorrespiratoria, ahí sí tenemos parada cardíaca como tal, pues vamos a hacer nuestro protocolo de reanimación cardiopulmonar, que ahorita vamos a ver que varía un poco en cómo son las compresiones y cómo iniciamos con compresiones. Y también nos da unas recomendaciones para el tiempo de la parte de parada cardíaca con sumersión de más de 1 hora,
¿cierto? Esto ya nos indica que puede haber, lo más seguro es que haya muerte, y también signos de lividez, que son signos que nos indican hace cuánto esa persona ya no puede estar sin signos vitales, y aquí dice lo contrario, no inicie reanimación cardiopulmonar e informe a las autoridades. Siguiente presentación, por favor. Bueno, aquí en la parte... Perdone, regresemos, disculpe. Es que Regresemos, tranquila. me ha llamado la atención esto y justo hoy es cuando debo preguntarlo. Veo yo que donde dice rescate 1, 2, 3, incluso el 4, no en ningún momento se hacen compresiones para sacar el agua del cuerpo, en ninguno de esos lados. Incluso en donde dice rescate 5, dice no haga compresiones torácicas, pero si la persona ahogada aspiró bastante agua, entonces ¿cómo va a respirar si va a tener agua? Eso no se tiene que empujar para sacarlo de alguna manera. Perdón por mi ignorancia. No, pero... tranquila, tranquila, que aquí estamos todos aprendiendo al respecto y tratando de hablar al respecto sobre esto y interpretar esto que nos habla Sobrasa dentro de su manual y dentro de sus 6 recomendaciones en la parte de rescate y ahogamiento. A ver, mira, nosotros tenemos que leer bien esta parte e interpretarla bien. En el rescate 5 nos dice parada respiratoria con pulso carótido y señales de circulación presente, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros hablamos de una ventilación boca o a dar unas ventilaciones iniciales de rescate, ¿ya? Sí. Entonces, nos adelantamos a lo que vamos a ver ahorita. Aquí la reanimación cardiopulmonar en el ahogamiento por inmersión debe empezar con las ventilaciones de rescate. Las ventilaciones de rescate son las que hacen de que haya una presión sobre los pulmones que están llenos de agua y automáticamente esa agua va a salir, ¿ya? Entonces, en este caso es más importante empezar con ventilaciones que con presiones torácicas. Ese es un mito que tienen las personas, que si yo no hago inicialmente compresiones, pues el agua no va a salir. No, aquí lo que primero tenemos que hacer es ventilaciones para que esa agua y haya una, pues el paciente bote esa agua y ahí sí empezamos con las compresiones torácicas. ¿Listo? Me estoy adelantando a lo que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Siguiente, sí, por favor. Perdón. O sea, tranquilo. Perdonen todos, pero es que quiero salir de la duda. Esa respiración boca a boca, pero también puede hacerse con la bolsa, válvula, mascarilla, o boca a boca es más efectiva. Claro, no es que sea más efectiva, es que la respiración boca a boca trae unas contraindicaciones y sugerencias de riesgo de contaminación, ¿cierto? Sí. Entonces, si es como yo les decía, si es tu familiar, tu mamá, sí, tu papá, tu hijo, ojo, tú podrías considerar hacerlo, pero sin embargo el riesgo no se pierde, está ahí. Eso va bajo criterio. Ahora, lógico, si tú eres personal guardavidas, primer respondiente o que vas a brindar primeros auxilios, tú debes tener unos equipos para hacer ventilación. Puede ser una máscara para que tenga una válvula para tu dar ventilación, puede ser un equipo BBM para también dar una ventilación y también son efectivas. ¿Ya? Muy bien. Carlos, ¿me permites complementar un poquito ahí? Claro, profesor. Pueda. Muy bien. Y vamos justamente en esa misma línea que está preguntando Gloria. No se trata de avanzar rápido, sino de que todo nos quede muy bien. Entonces me parecen muy acertados sus aportes, Gloria. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo estoy haciendo ventilaciones boca a boca, recordemos que de forma resumida, nosotros tomamos oxígeno y botamos dióxido de carbono, ¿cierto? Esto es de forma resumida, porque en realidad el aire está conformado por la mayor parte de nitrógeno, de hecho, y solamente un 21% estamos respirando oxígeno. Pero bueno, cuando tú le aplicas ventilación boca a una persona, en realidad va a ser más el dióxido de carbono que yo le estoy aplicando, que en realidad decir es que le estoy aplicando oxígeno, usted no le está aplicando oxígeno. Entonces, sí, lo que Carlos nos dice es muy cierto. La ley no le dice hágalo, pero tampoco le dice no lo haga, ¿sí? Eso, digamos que está sujeto a criterio de cada quien. Pero en este contexto es muy importante tener algo en cuenta y es la FiO2, es decir, la fracción inspirada de oxígeno. Porque cuando yo tengo una pocket,
que es un elemento de barrera, pero básicamente es el mismo aire que yo le estoy aplicando a la víctima, esa FiO2 no va a ser muy efectiva. Pero a la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, va a ser mucho más si yo tengo un elemento como el famoso AMBU o el PBM. Ya la FiO2, ¿por qué? Porque él toma aire de alrededor. Y aparte de eso, si yo tengo una conexión a oxígeno, la FiO2 aquí va a ser incluso el 100%. Y esto tiene dos connotaciones muy importantes. Uno, y es que me ayuda a combatir esa hipoxia que es el origen de la parada cardiorrespiratoria. Y acá este espacio es extremadamente importante como guardavidas, porque como les decía ahora, esto es considerado como un medicamento, pero no es a modo de terapia, es a modo de ser un complemento en el soporte vital básico, y esto es un conocimiento y una herramienta muy indispensable para un guardavidas. Entonces, si yo tengo una conexión a oxígeno, va a ser muchísima más la cantidad de oxígeno de la FiO2 que yo voy a aplicar. Y además porque también me ayuda a combatir la acidosis mixta, que es una acidosis, Carlos, tanto acidosis respiratoria como acidosis metabólica. Entonces, acá el oxígeno es innegociable. Muchas gracias, Carlos. Continuamos. Gracias. Gracias, profesor, por el aporte, sí, es muy importante. Y también hay que tener en cuenta de que el manejo de las ventilaciones con oxígeno, nosotros las hacemos después de ya empezar las compresiones torácicas. Pero aquí hablamos de unas ventilaciones iniciales, que lógico, esas ventilaciones iniciales no van a tener un potencial de oxígeno, pero lo que buscamos con estas es generar una presión para que esa agua de esos pulmones salga. Me estoy adelantando a lo que es la reanimación, que inicialmente empieza con 5 ventilaciones de rescate, y continuamos con 30 compresiones torácicas, y de ahí sí, esas 2 ventilaciones que lo ideal sería proporcionar una gran cantidad de oxígeno. Listo. Siguiente, por favor. Esta presentación nos habla de un triaje en la parte de ahogamiento. Entonces, es importante, así como hay un triaje en la parte de prehospitalaria, de acuerdo a los pacientes, y mirar cómo es esa situación de que tu paciente pues requiere una atención inicial, aquí lo vamos a aterrizar y lo vamos a llevar a la realidad del ahogamiento. Entonces, dentro de este manual me parece muy importante y acertado esta situación donde nos hablan de 4 tipos de triaje, ¿cierto? Y generalmente nos hablan del tipo de víctimas que nosotros tenemos aquí, donde hablamos de un triaje rojo, donde hay unas características del bañista, donde tenemos un paciente que está desesperado, ¿cierto? Y está en una fase donde podría sumergir el rostro en el agua, ¿cierto? Y el tiempo del socorro debe hacerse menor a 1 minuto. Nos recomiendan un rescate grado 4, como lo vimos ahorita en la presentación anterior. Y la aproximación al agua, pues va de acuerdo a los criterios de la persona que va a hacer ese tipo de rescate, ¿cierto? Porque vamos a tener un paciente que va a estar, ¿qué? Desesperado, y aquí hemos tenido muchos problemas cuando los pacientes están así, o las víctimas, porque si no haces un buen rescate de una situación, pues vas a generar también problemas y podría salir siendo una víctima de esta situación. En el triaje amarillo hablamos de una ansiedad extrema, pero el bañista colabora con el rescate, posee un discreto desplazamiento de flotación, o sea, nada, pero pues no tiene una habilidad para hacerlo, ¿cierto? El tiempo sería de 1 a 5 minutos, se recomienda un rescate grado 1, como lo vimos en la presentación anterior, y en el agua la aproximación debe hacerse con cuidado, y el rescate tratarlo de orientar a este tipo de comportamiento del paciente. El rescate verde tipo 3, hablamos de un paciente tranquilo que colabora, ¿cierto? Es un paciente que no se da cuenta de la posibilidad inminente de un ahogamiento como tal,
Usualmente el tiempo es mayor a 5 minutos y se recomienda orientación y liberación frente al respecto. También tenemos un rescate 4 considerado negro, se dice que ya no hay movimientos, el paciente está todo el cuerpo sumergido y se recomienda una atención de rescate grado 5 y grado 6, reanimación cardiopulmonar y saber sacar del agua. No sé si tiene alguna sugerencia mi profesor Leonardo frente a esta presentación de triaje. No, aquí la importancia de, como lo decíamos ahorita, Carlos, los alcances de los guardavidas. Por lo regular no hablamos mucho hasta que algo pasa y queremos buscar responsables. Entonces, que es que el guardavidas no tenía formación, que el guardavidas no tenía el DEA, que el guardavidas no tenía esto. Y un guardavidas tiene que estar en constante preparación. Personas que están acá después de llegar un día agotados de trabajo, con esa iniciativa, con ese amor del aprendizaje, ya nos dicen qué es lo que quieren lograr ahora, ¿cierto? Ahora bien, dentro de todo lo que tiene que ver con reanimación cardiopulmonar, aparte de lo que ya mencionamos, y es el uso del oxígeno, otro elemento imprescindible acá que considero que debería tener el guardavidas con suficiente entrenamiento es la cánula de Guedel, o la famosa cánula, ¿qué es el nombre de la cánula de Guedel? El tubo orofaringeo, ¿cierto? Esto tiene muchísimas ventajas. Primero, porque me ayuda a despejar la vía respiratoria. Si me ayuda a despejar la vía respiratoria, optimiza la ventilación. Si optimiza la ventilación, entonces también me ayuda a facilitar la salida de secreciones, que es normal cuando yo estoy haciendo compresiones torácicas. Evita también que la lengua, como se pierde el tono muscular, la lengua también se vaya a alojar en la hipofaringe. Entonces, esto es complementario. El tema del uso del oxígeno, el tema de la cánula de Guedel, importantísimo, que sería bueno conversarlo en otra oportunidad. Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, muy bien, hablemos inicialmente de la prevención. Vamos ya a lo que es la atención del ahogamiento en la parte de para cómo vamos a hacer la reanimación cardiopulmonar. Aquí adelante también hablaremos un poquitico sobre la cánula de Guedel o cánula orofaringea al respecto frente a esto, que hay unos beneficios, pero también podría generar algunas situaciones, listo. Y sobre todo, pues, que está en debate qué podemos hacer como guardavidas mientras llega el personal prehospitalario o el personal hospitalario, hasta dónde podríamos llegar, ¿cierto? Entonces ahorita debatimos algunas cositas al respecto. Lo primero es la prevención de lesiones y utilizar los dispositivos de flotación. Yo aquí hablo en la prevención de lesiones y esto es primero que todo la seguridad de la escena. Muy importante porque hay muchos entornos donde usted podría encontrarse un ahogamiento por inmersión. Tenemos una piscina alrededor de 100 bañistas, tenemos un lago, tenemos un centro recreacional, son varios tipos de escenas y tenemos que jugar también con esa situación y llevarlo, aterrizarlo a nuestra parte mental de qué haríamos para atender un ahogamiento por inmersión en una piscina que hay 150 personas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a trabajar esa parte de la seguridad de la escena? Muy importante y un tema que estamos hablando mucho en todas estas conferencias de prevención, de emergencias y todo esto, es la conciencia situacional, que es importantísimo en todos los trabajos que hagamos nosotros. Entonces, yo invito también a hablar un poco de la conciencia situacional del guardavidas, ¿cierto? Que es adelantarse frente a las situaciones de la emergencia y entender en ese espacio que podrían llegar a pasar muchas cosas y que la escena puede ser cambiante. Entonces, eso nos ayuda mucho, ¿cierto? Tener los equipos de flotación, pero saberlos cómo utilizar. Eso es muy importante también. La extracción segura de la víctima, pues, hombre, tenemos también diferentes sitios y entornos donde se puede dar la extracción. Tenemos una piscina, todas las piscinas no son iguales. Es más, nosotros teníamos casos donde veíamos piscinas que la extracción
de hacer en caso de que se nos dé la posibilidad o el paciente requiera restricción del movimiento espinal, pues hay piscinas donde nosotros debemos utilizar una técnica diferente y adecuarnos a esa parte, pero eso se trata de la conciencia situacional y reconocer nuestro entorno para poder trabajar en caso de la atención de la emergencia. Y aquí viene una situación que en Colombia y de pronto en los demás países que nos acompañan, es una situación que varía, que es la activación del sistema de emergencias. Entonces, nosotros acá tenemos una ley que se llama, es la ley 926 de 2017, que habla del sistema de emergencias, pero dice muy claro que los municipios de primera y sexta categoría y de categoría especial deben tener un sistema de emergencias médicas. Y es un lugar donde usted llama y dice, mire señores, tengo un paciente que no respira y no responde. Se activa todo un sistema, te mandan una ambulancia, ojalá en el mejor de los casos con personal prehospitalario, en menos de 10 o 15 minutos están en la escena y te brindan una ayuda. Pero aterricemos porque Colombia es un país de normas, pero contextos diferentes. Los municipios y los lugares de quinta, sexta categoría y que no son especial no tienen sistema de emergencias médicas. Entonces, el guardavidas, ¿a quién llamaría? ¿Hay una ambulancia dentro del centro, dentro del lugar? Si no la hay, entonces yo voy a esperar hasta que llegue un personal de salud para yo dar ventilaciones o para yo poner oxígeno en caso de que lo tenga. Ahí viene la controversia, ¿cierto? Entonces tenemos que aterrizar porque en algunos lugares no vamos a tener la posibilidad de un sistema de emergencias médicas. Y aquí lo hablo y abro el debate también para la reanimación cardiopulmonar, porque es que llegamos a un espacio donde la nueva guía de reanimación te dice llame al paciente, identifique si está en paro y si no, active el sistema de emergencias, pero eso en algunos lugares es imposible y no vamos a tener a quién llamar. Nosotros mismos vamos a tener que transportar al paciente y mirar unos procedimientos de acuerdo a eso. Listo. Realizar el rescate, como lo habíamos visto en las otras presentaciones, qué tipo de rescate y también mirar si hay restricción si hay criterios para hacer restricción del movimiento espinal. Hacer inmovilización de pacientes dentro del agua, dentro de un lago, dentro de una piscina, requiere entrenamiento y es difícil de hacerlo si no se tiene esa competencia y ese entrenamiento. Hay que entrenar mucho al respecto. Pero lo más importante de esto es mirar si hay el criterio para hacerlo o no. Me adelanto un poco de pronto a los estudios que hay. Hoy estaba yo evaluando una norma técnica de atención prehospitalaria donde me decían que utilizar protocolos de restricción del movimiento espinal basados en los protocolos nacionales. En Colombia no tenemos ningún protocolo para inmovilizar y no lo hay. O sea, no hay un estudio claro basado en evidencia científica que diga. Y me adelanto al respecto, a nivel mundial ya salió un nuevo documento del enero de este año y se ratifica en agosto de este año, donde nos habla de que no hay evidencia científica que la restricción del movimiento espinal realmente mejore la condición del paciente. Entonces ya nos pone a pensar la Asociación Americana de Médicos de Emergencia, donde nos hablan de un estudio válido y concreto, donde nos ponen a pensar de que la restricción aún está generando antes más daño que beneficio. Bueno, eso es un tema diferente, pero si usted ve las condiciones para inmovilizar a un paciente y las tiene claras, inmovilícelo, utilice un collar, una camilla espinalar. Y aquí hablaremos de la hipoxia, que es déficit de oxígeno a la parte de los órganos, ¿cierto? Y los tejidos y la célula como tal. Y en la reanimación del paciente por ahogamiento por inmersión, nosotros empezamos por la vía aérea, buenas ventilaciones y compresiones, ABC. Nosotros tratamos de revertir la hipoxemia, que es los bajos niveles de oxígeno en la sangre, ¿cierto? Y la acidosis, que pueden ser varias clases de acidosis, pero en este tipo de ahogamiento generalmente la acidosis metabólica, porque los pulmones no pueden suministrar oxígeno a los tejidos, entonces nuestro organismo empieza a producir
energía, aparte de otras situaciones, y eso nos genera una acidosis que va a complicar la condición de este paciente. Entonces, el oxígeno, estamos de acuerdo con nuestro profesor Leonardo de que es fundamental en el ahogamiento por inmersión, ¿cierto? Yo diría de que es bueno, no sé, en una mesa técnica con el Ministerio del Trabajo, dentro de estas situaciones de las funciones, y como ustedes vieron, ellos ponen unas funciones del guardavidas, sería que el guardavidas se forme en la parte de oxigenoterapia básica y pueda, mediante al menos tener conocimiento mínimo de lo del oxígeno, y si puede hacerlo, pues hombre, ya habría un debate con expertos y con esta situación para mirar si él podría utilizar inicialmente, porque en unos lugares, como yo les digo, la realidad es que el personal de salud no lo vas a tener en 10 minutos. Y yo no puedo esperar, si yo tengo todos los equipos para hacer ese proceso, yo no puedo esperar esa situación porque es la condición de supervivencia del paciente, ¿cierto? Ahí como Carlos, les hablaba, dime. me disculpas, te interrumpo ahí. Creo que vamos por la misma línea. Es excelente. Creo que estamos muy bien sintonizados. Ahora, no solamente por eso, sino porque las actualizaciones de la American Heart Association en 2024, en donde hablan justamente de ahogamiento, nos dicen, vea, en el contexto extrahospitalario, donde hay una parada cardiorrespiratoria, digamos que hubo primero una angina de pecho y la persona cayó, no tiene signos vitales, está bien, aplíquele RCP solo con las manos. Sin embargo, y eso son actualizaciones AJA 2024, nos dicen que las probabilidades de recuperar a una persona aplicándole RCP solo con las manos, cuando la causa, aquí es muy importante que nosotros pensemos en la causa, cuando la causa fue ahogamiento, si usted, la persona, pongamos un ejemplo, la persona estaba nadando ahí en la playa o en una piscina, sale, la saca el guardavidas, no hay signos vitales, usted le puede aplicar RCP solo con las manos, pero la AJA le dice, las probabilidades de recuperar a esa persona en ese contexto son muy mínimas, porque nosotros necesitamos revertir la hipoxia, necesitamos revertir la acidosis mixta que producen eso, y acá los no innegociables es justamente el oxígeno, pero los guardavidas no tienen la potestad dentro de la legislación colombiana para decir que vamos a aplicar oxígeno. Entonces es algo irónico, es algo muy paradójico. El guardavidas debe responder ante esa situación, pero la ley le dice, hermano, usted aquí no puede aplicar oxígeno. Bueno, entonces ¿cómo lo va a sacar del paro? Y la misma AJA nos dice que difícilmente lo voy a poder recuperar sin oxígeno. Gracias, profesor. Bueno, frente a esto, ahorita al final haremos como un resumen corto, y Luis, que es jurista y que sabe toda esta parte legal, hay unas normas que ahorita él nos dirá más adelante sobre, por ejemplo, que a mí dando clases de yo doy soporte vital básico y soporte vital avanzado, y me preguntaban una vez, venga, ¿y usted por qué estamos obligados en Colombia a utilizar las guías de la AJA? ¿Cómo así? Es que los gringos tienen sus guías y los europeos tienen sus guías y los asiáticos tienen sus guías, ¿cierto? Y todo, ¿por qué nosotros estamos obligados? ¿Por qué? A ver, no es que estemos obligados al respecto, sino que hay una norma que ahora Luis nos recordará sobre ella para no hacer tanto énfasis en ello, donde dice que nosotros debemos utilizar en estos procesos de formación en salud guías con evidencia científica, ¿ya? Entonces, esa norma es muy importante para nosotros decir, venga, pero como nos lo dice el profesor Leonardo, es que aquí la AJA está sugiriendo desde el 2024 y el 2025, hombre, de que el oxígeno es fundamental. Es más, dentro de sus recomendaciones, ellos por ahí hablan en primeros auxilios de que hay que empezar ya como a formar a los primeros respondientes en esa situación de suministrar oxígeno. Ahora, pues eso tenemos que aterrizarlo a nuestra situación nacional de cómo se podría o no se podría esa situación. Pero el caso del guardavidas es una ocupación especial que tiene el riesgo latente de atender estas emergencias, y que estamos de acuerdo en que no podría sentarse a esperar si tiene todos los equipos y todo para brindar el oxígeno, y si está formado, cómo hacerlo. Bueno, eso es un debate, ¿cierto? Entonces, para seguir en nuestra presentación,
¿Cómo iniciamos reanimación cardiopulmonar? Pues se inicia con las 5 ventilaciones, ¿no? Estas 5 ventilaciones, si nosotros podemos tener el dispositivo de oxígeno y lo podemos poner de una vez y todo, pues excelente, pero si no dar las 5 ventilaciones, la función de las 5 ventilaciones iniciales es tratar de hacer presión en los pulmones y que esos pulmones puedan botar esa agua que hay. De ahí seguimos con 30 compresiones, 2 ventilaciones en el adulto, como nos lo dice nuestro algoritmo de reanimación en adultos, y nos hace una recomendación que es estar pendiente de la regurgitación, ¿sí? Porque estos pacientes también tenemos que tener en cuenta dentro de la prevención del guardavidas está, mire, señora, por favor, usted, son las 12 del mediodía, usted acabó de almorzar, usted no puede ingresar a la piscina, la recomendación es que tú tienes que esperar siquiera una hora. ¿Por qué? Porque tú puedes tener vómito, puedes tener situaciones que te van a llevar a una situación grave en salud, o si te pasa algo, pues entonces vas a tener problemas de esto, ¿cierto? También hay algo que se llama hidrocucción, que podría llegar a tener problemas ese paciente cuando ingiere alimentos e ingresa al agua. Esa es una de las recomendaciones de nuestra normativa colombiana, ¿no? Dentro de la ley de todo esto de seguridad en piscinas y todo esto está también recomendarle, y ese es el trabajo del guardavidas. Yo como guardavidas, ya hago un paréntesis aquí, yo veía, por ejemplo, una piscina que te clavan 10, 20 veces, se tiran clavados los jóvenes o las personas, y entonces, ¿cómo uno dice, venga, cómo uno se cansa de pitar y llamarle la atención? Pero cuando tú los llamas y les dices, mira, lo que pasa es que la piscina no tiene una profundidad adecuada y si tú vas a tocar el fondo con tu cabeza, puedes quedar en una silla de ruedas o puedes tener una lesión en la columna, entonces ya ellos entienden un poco el por qué no, porque ellos creen que uno les llama la atención es simplemente por no dejarlos clavar en una piscina, pero no se les explica. Ese es el trabajo del guardavidas. Ahora, usted no se va a sentar a dar una clase sobre una situación de estas, pero sí mínimamente explicarle los riesgos en salud o de traumas que puede tener el paciente frente a eso, ¿cierto? Lo que hablamos ahorita con el profesor es que no es recomendable solo compresiones en el ahogamiento, porque nosotros tenemos un proceso de acidosis, tenemos un proceso de hipoxia, de hipoxemia, que en sí lo que nos dice es que hay falta de oxígeno, ¿cierto? Y si nosotros no damos ventilaciones iniciales para botar el agua, y si no damos ventilaciones que estén cargadas con oxígeno, pues la supervivencia no va a ser tan buena frente a eso. Pero la recomendación, ¿cierto?, que hace, estas son recomendaciones del PHTLS 10ª edición, soporte vital básico en el trauma prehospitalario, soporte vital en el trauma prehospitalario, nos habla sobre esto, ¿no? Que es muy similar a lo que dice la AJA, ¿cierto? Son sus recomendaciones del 2024 y 2025. Había una recomendación sobre el uso del DEA en pacientes con ahogamiento por inmersión. Entonces, por allá en algunas recomendaciones decían que no, que era que de pronto no era tan urgente utilizar el DEA porque de pronto los pacientes no estaban en un ritmo desfibrilable y que era mejor enfocarse en compresiones y ventilaciones. No, la recomendación es que el DEA debe utilizarse porque él es el que identifica si realmente es un ritmo desfibrilable, una fibrilación ventricular, o si es una sistolia que no necesita el DEA, ¿cierto? Entonces, él es el que se hace. ¿Por qué había una recomendación? Primero, porque tenemos un entorno diferente. El paciente es un paciente que va a estar en un entorno de agua, va a estar mojado. Cuando tú lo sacas a un lugar, tiene que haber un lugar seco y tú debes determinar el tiempo para secar el dorso del paciente muy bien, pero que también no te quede un charco en esa parte porque la energía puede diseminarse y puede generar también problemas en el rescatista. Esa era una. Y la otra es de que estamos poniendo mal los parches del DEA, ¿cierto? Las nuevas actualizaciones de la AJA nos hacen énfasis en que, ojo, hay que ponerlos tal cual están en sus indicaciones, ¿cierto? Inclusive nos dan unas medidas, parte superior del lado derecho, abajo de la clavícula, y nos hablan en la parte inferior
del lado izquierdo y que vaya hasta la línea media axilar. O sea, son especificaciones que hay que seguirlas. Entonces, en un paciente de ahogamiento por inmersión, el DEA se utiliza, pero ojo con estas recomendaciones de secar al paciente y tener en cuenta ese entorno, ¿cierto? Ese entorno. Carlos, ¿me permite hacer un paréntesis ahí? Señor, ¿Me permite hacer un paréntesis? bien pueda, profesor. Ok, entonces, como bien sabemos, tenemos 4 tipos de paros, solo habíamos mencionado ahorita, 2 que se desfibrilan y 2 que no se desfibrilan. Dentro del contexto del ahogamiento, la AJA nos dice que las probabilidades de encontrar un ritmo de paro no desfibrilable son la mayoría. Es decir, puede encontrar actividad eléctrica sin pulso o asistolia. El DEA le va a decir, no se sugiere descarga. Sin embargo, tenemos que analizar también que muchas veces hay enfermedades preexistentes, como lo estaba mencionando ahorita en la ponencia, hay enfermedades preexistentes que me pueden llevar a mí a tener una situación cardíaca en el agua. Yo soy un nadador experimentado, pero justamente tengo factores de riesgo, obesidad, hipertensión, yo qué sé, y me puede dar un infarto mientras estaba nadando. Si hay personas que se infartan haciendo ciclismo, haciendo trote, obviamente ante la actividad física de la natación no estamos exentos de esto. Entonces también hay enfermedades persistentes que me pueden llevar a que se produzcan ciertas alteraciones cardíacas y ahí la persona quedó. Entonces en ese caso ya el DEA sí me va a mandar una descarga y eso también está condicionado dependiendo del tiempo de respuesta que haya tomado el guardavidas, que ojalá sería lo más ideal, lo menos tiempo posible. Muchas gracias, profesor. Entonces, importante el uso del DEA, ¿cierto? Aclaramos de que bajo estas condiciones de poner bien los parches, secar al paciente, recomendar toda esta situación, y el DEA estamos claros que se utiliza en un paciente que tiene un paro cardíaco. Ojo, paro cardíaco. Cuando un paciente está teniendo un infarto, el tratamiento es otro, diferente, ¿cierto? Ahora, que un infarto te puede llevar a un paro cardíaco, sí lo puede hacer. Pero entonces, en este caso de ahogamiento, tenemos un paciente que está en parada cardíaca y es donde nosotros vamos a utilizar el DEA bajo esas condiciones. Prevenir la pérdida de calor y proteger contra la hipotermia es importantísimo en los pacientes. Ahora, una de nuestras personas que está en sala, la señora Gloria, nos hablaba sobre cómo generar esa situación de yo voy a atender a un paciente que es mujer, ¿cierto? En esa situación. Gloria, te escucho, vas a preguntar. Sí, por favor, gracias. Fíjense que siempre he tenido la duda y ahorita ustedes me van. Nunca he visto que usen un DEA, nunca he visto un ahogado y que usen un desfibrilador. Pero si utilizamos un desfibrilador en la piscina, en la orilla de la piscina, siempre está mojado. Y lo que vamos a hacer es una descarga eléctrica. Entonces, lo mojado del piso nos va a electrocutar a todos. ¿O no es así? Nunca lo he visto en vida real. Sí, mira, es que esas eran las recomendaciones que hay. Entonces, mira, como yo les decía desde un principio ahorita hablando, hay que tener en cuenta nuestros entornos, dónde estamos. Una recomendación también para mi profesor Leonardo, de acuerdo a los lugares donde nosotros podemos hacer reanimación al lado de una piscina. Como lo dice Gloria, casi siempre todo ese entorno está mojado, ¿cierto? Y es muy difícil que esté seco. Pero nosotros también tenemos que adelantarnos frente a eso, que una de mis propuestas era cerca a esos entornos deben haber unos espacios, así como está el espacio donde está la camilla, así como está el espacio donde está el DEA, así donde está el espacio donde están los equipos para lanzar y para hacer flotación, debe haber un espacio también donde se pueda hacer reanimación y que ese espacio cuente con unas condiciones donde podamos secar a ese paciente, donde no permanezca húmedo. ¿Cierto? Esa sería una recomendación que personalmente yo he visto dentro de estos cuerpos de agua como piscinas. Ahora en el mar es diferente porque tú lo sacas a la orilla de la playa. Bueno, de todas maneras siempre hay un riesgo y hay que tener cuidado. El personal asistencial debe tener en cuenta eso, ¿cierto? Secar bien al paciente, mirar que no se forme un charco
y porque la energía se puede diseminar y también podemos tener un problema por la descarga que nos genere el DEA, ¿cierto? Entonces, es una recomendación desde mi parte profesional que he visto. ¿Listo, Gloria? Gracias. Muy bien. Entonces, en conclusión, esta sería una manera inicial de atender el ahogamiento por inmersión. Recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón del 2024, 2025 y también esta es una recomendación que hace el PHTLS, que es el soporte prehospitalario para traumatismos en su 10ª edición. No sé si el profesor va a complementar algo en esta atención. No, ahí estamos perfecto. Listo, muy bien. Siguiente. Muy bien. Ya para finalizar, pues estas son la bibliografía donde nosotros hemos hablado de todo este tema. Hablamos de la Asociación Americana del Corazón, el Manual de Salvamento y Rescate de Emergencias Acuáticas Sobrasa y el PHTLS 10ª edición. Y también hablamos de legislación y hablamos de toda esta situación del saber de guardavidas, que es muy importante. Con esto, pues, termino la ponencia sobre atención prehospitalaria en el ahogamiento por inmersión. Luis. No, excelente, profesor Carlos Fernando y profesor Carlos, bueno, escuchándolos en este conocimiento también novedoso, actualizable y que para muchos de pronto pues estamos ahí pendientes. Hubo varias preguntas de la sala interesantes. Varios se quedaron por fuera porque no podía desactivar para el ingreso de todos que estaban ahí. Pero bueno, hubo una pregunta de Gloria que ella hacía sobre esa estratificación que estaban mostrando sobre los 4 primeros niveles de rescate, que no se les brindaba reanimación, algo así, le entendía a ella. Y cuando yo estaba mirando la tabla, no la conocía, pues lo que logré identificar es que los primeros 4 niveles, pues el paciente tiene signos vitales, ¿sí? Lo único que tiene es dificultad respiratoria y eso se le coloca oxígeno, pero al tener signos vitales no se le va a aplicar la reanimación como al nivel número 5 y 6 y 7, que ya se requieren otras intervenciones de reanimación, colocación del DEA y otras cosas adicionales, que fue lo que interpreté de esa tabla. En una primera fase, en un primer momento, la persona va a llevar a que esa dificultad respiratoria se le convierta en una parada respiratoria. Es decir, todavía hay función cardíaca, pero se interrumpe la función respiratoria. Sin embargo, si esto no se trata con la debida tiempo oportuno, esa parada respiratoria se le va a convertir en una parada cardiorrespiratoria. Ahí es donde Carlos nos mencionaba el tema de las ventilaciones iniciales, la parada respiratoria, porque esto me va a favorecer no solo la salida del líquido que pueda haber en los pulmones, sino también a mejorar la ventilación y la oxigenación. Gracias, profe. Igualmente, le doy pues estamos ya redondeando esta videoconferencia, ya vamos para 2 horitas, pero igualmente quiero darle la bienvenida a cualquiera de los integrantes de la sala, que hay compañeros de Guatemala, Venezuela, Argentina, Panamá y obviamente Colombia, que están interesados en este tema. Si de pronto alguien desea hacer una pregunta, puede abrir el micrófono y hacerla abiertamente a los 2 ponentes acerca de los procesos, ¿sí? Voy otra vez yo, disculpe. Hágale, Gloria. Es que de verdad, desde que yo era adolescente siempre quise ser eso y estoy nadando, pero ¿cuál debe ser la condición física? O sea, ¿cuánto nadan? ¿Cuánto se exige para poder llevar un curso de rescate acuático? O sea, 1000 metros, 3000 metros, 5000 metros diarios. ¿Cómo evalúan eso?
Carlos, ¿tú o yo? Los dos, profesor. Hágale. los dos. Bien, pues, profesor, ya yo complemento. A ver, nosotros acá en Colombia estamos evaluados por algo que se llama la norma de competencia laboral, que establece unas condiciones físico-técnicas mínimas para una persona que está encargada del cuerpo de agua. Una de ellas, desde el punto de vista que tú mencionas, porque evalúan 3 componentes: conocimiento, producto y desempeño, pero una de ellas, desde la parte que haces énfasis, es la condición física. Nos dice que mínimamente debemos ajustar 500 metros en 12 minutos. Es el tiempo máximo. Usted debe tener la capacidad de nadar 500 metros en cualquier estilo, pero con un máximo de 12 minutos. Y también, pues acá internamente hay unas pruebas, por ejemplo, de 25 metros, ya pruebas de velocidad, máximo 20 segundos. También tenemos, obviamente, que tener conocimiento, la parte técnica de mínimo 3 estilos: libre, espalda y pecho. Mariposa no es tan estricto acá. Y también las habilidades de salvamento acuático, que eso ya tocaría un segundo momento, abordarlo acá, de cuáles son esas técnicas que se emplean, porque hay muchas condiciones, ¿no? Dependiendo si la víctima está consciente, si la víctima está consciente, si hay sospecha de trauma raquimedular, si es un niño, si es un adulto, pues aquí cambia también la parte técnica de cómo lo vamos a hacer. Ok. Bueno, yo complemento un poco frente a esto, la normativa y los centros juiciosos, como por decir Confama, tiene la ventaja de tener un proceso de entrenamiento y capacitación a cargo del líder, el profesor Leonardo Bueno, donde se organiza realmente todo ese proceso, ¿cierto? La invitación es que también todas estas entidades que manejen estos, no solo centros recreacionales, sino que usted tiene un riesgo de pronto de esa situación, busque la manera de crear procedimientos operativos para la atención y todo ese proceso también de lo que es emergencias que se puedan brindar en esos entornos. La recomendación al personal guardavidas no es simplemente entrenar para pasar la norma técnica, sino que mantener una constancia de entrenamiento. Yo les hablaba ahorita en la formación, y esto va dirigido a guardavidas, bomberos, socorristas, paramédicos. Una cosa es saber, tener el conocimiento y haberlo hecho, pero otra cosa es en este momento tener la capacidad para hacerlo, ¿no? Y eso se llama conciencia situacional. Tú saber si en este momento realmente estás en las condiciones de hacer un salvamento acuático de una persona y de un tipo de víctima si tú no estás en una buena condición, ¿cierto? Entonces, para esto se necesita no solo tener la formación, el entrenamiento, y cuando hablo de formación no es simplemente en ser un buen rescatador, sino también ser una persona, un buen asistencial dentro de esa parte. Eso debe complementarse, tener esas 2 formaciones y mantenerlas con el entrenamiento en el tiempo. Creo que eso es lo fundamental y esa es la recomendación para todos frente a eso, para realmente poder ejercer bien esa función de guardavidas. Muy bien, perdonen que otra vez soy yo. Yo he visto en el puerto, en la playa, que siempre los salvavidas están como a 20 metros, o sea, están en unos puestos de vigía demasiado altos. Si alguien se está ahogando, en lo que ellos bajan de ahí, es un montonón de tiempo. O sea, ¿por qué están tan altos? No sé si en Colombia es igual, pero yo miro y están como a 20, 30 metros de altura, para ver muy lejos, pero si la gente se ahoga regularmente en la orilla, entonces el tiempo de la distancia en lo que bajan donde están y llegan a la persona, ya se ahogó y ya se la tragó el mar, pues. ¿Por qué a esa gran altura? O tal vez la pregunta concreta es, ¿a qué altura de la orilla de la playa debe estar un salvavidas? ¿Eso está reglamentado? Pregunto. ¿Para quién va dirigida la pregunta? ¿Qué manda? Profesor Leonardo. Hola. Bueno, sí. Eso sí está reglamentado. Digamos que una de las organizaciones a nivel mundial es Bandera Azul. Te invito, Gloria, a que lo googlees,
Bandera Azul es quien reglamenta las piscinas, no, las playas a nivel mundial. Por ejemplo, tú dices, yo quiero tener la acreditación de Bandera Azul, te contactas directamente con ellos hacen toda la debida supervisión para mirar qué condiciones debe tener, tanto en la distancia, en la altura, las condiciones del entorno, de primeros auxilios. Y nos dice entonces que cuando una playa tiene acreditación de Bandera Azul, eso digamos que es el top más grande que pueda tener un establecimiento, en este caso, de playa, para poder decir, hey, nosotros contamos como con esta acreditación, como por decir la parte hotelera, la parte turística, ellos también tienen sus entes que los regulan. Usted puede decir, yo quiero tener la acreditación de Bandera Azul, y ellos con gusto te van a hacer pues como toda la retroalimentación de lo que se necesita, porque como tal, una reglamentación mundial para esto, los únicos que establecen eso es Bandera Azul y son muy estrictos con sus protocolos. De resto, las personas verán si lo ponen a 20, a 15 metros, si van a poner una silla de guardavidas por allá bien lejanas, pero eso no hay un criterio como tal establecido. Los únicos que cuentan con ese criterio son ellos, y dependiendo de las condiciones también del entorno, son individuales para cada caso. Gracias. Con gusto. Luis, no sé si tenemos más preguntas o vamos haciendo el cierre. Bueno, muchas gracias. Es importante tener en cuenta para la parte fisiológica, nosotros en PHTLS nos hacen siempre recordar la regla de los 4 minutos. A los 4 minutos, en cualquier escenario, se comienza a hacer hipoxia celular. Y en estos escenarios de ahogamiento, pienso que también se aplica lo mismo, y 4 minutos son suficientes para que una persona pues comience a hacer hipoxia. Entonces es importante también medir las distancias de donde vayan a colocar donde va a estar el salvavidas, el guardavidas, para que le dé tiempo a reaccionar antes de los 4 minutos. Pienso allá en mi interior. Bien, cualquier otra pregunta, Hernán Darío, Oscar Eduardo, Pedro. No, señor. Muy bien, Oscar. Hernán Darío. Con las buenas noches. De pronto estamos tocando mucho el tema del oxígeno, y cuando nosotros damos, entre comillas, respiración boca a boca, no es oxígeno lo que brindamos, ¿cierto? Entonces, de pronto hacer el paréntesis en ese tema. Sí, Hernán, justamente ese tema también lo tocamos ahora. De pronto se te cortó la comunicación o algo, pero sí lo mencionamos. Es muy válido lo que tú estás diciendo, y hablábamos justamente de la FIO2. Y es que cuando yo aplico ventilaciones boca a boca, sea con un elemento de barrera que es la máscara pocket, no tenerla, pues la fracción inspirada de oxígeno es menor en comparación de si yo tengo un elemento como el PBM, y que ya la FIO2 va a subir al 95-96%, y aparte de eso, si tengo eso conectado a una bala de oxígeno, pues con mayor razón todavía. Y hoy digamos que la conclusión que define todo esto de la fisiopatología del ahogamiento, y es basándonos en las guías de la American Heart Association, el uso de oxígeno, de ventilaciones para un guardavidas es taxativo, es decir, no admite negociación. Sí, nosotros lo requerimos. No sé si los compañeros de otros países, la regulación de las leyes no varía para ellos, porque acá en Colombia por lo menos los guardavidas sí están restringidos, y es algo que conjunto, en comunidad, tendremos que alzar la voz para poder que podamos tener esta responsabilidad. Sí, me parece bien. Muy bien, profesor Leonardo. Pedro, María Isabel, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, no hay más preguntas en la sala. Tengo entendido. Si no hay más preguntas, pues yo quiero ir redondeando en este excelente conversatorio, porque eso es un conversatorio. Hay unas personas que están dando los agradecimientos de varios países.
interesante que hubo de varios países en esta videoconferencia para que lograron captar varios conocimientos para sus países y así entre todos vamos articulando el tema de guardavidas. Así que es algo también que se debe organizar en Latinoamérica y con todas las estadísticas que nos mostraron de mortalidad, pues nos dejan sorprendidos. Entonces, muy importante este tema. Yo quiero agradecerles personalmente a los dos ponentes de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria por esos conocimientos y pues siempre vamos a estar ahí pendientes para seguir convocando y que nos aporten en este proceso de experiencia de guardavidas. Profesor Leonardo, bueno, quiero agradecerle por su tiempo. Esperemos seguir en contacto para más cosas en futuro desde la Asociación Colombiana de Atención Prehospitalaria, porque ya tenemos varias cosas. Y con el profesor Carlos Mora, pues siempre va a estar ahí ayudando. Yo Claro que sí, quiero agradecer a los tres. Aprendí muchas cosas, salí de muchas dudas y les agradezco bastante, de verdad. Y voy a prepararme bastante. Voy a nadar más todos los días para poder hacer algo. ¿Te imaginas, Carlos, donde la tengamos por acá haciendo pruebas para aspirantes al cargo de guardavidas acá? Uy, no, me faltaría mucho para eso, pero voy poco a poco. Si me permiten contar una experiencia, y esto viene a que la persona que va a auxiliar tiene que medir su capacidad, ¿verdad? Yo hace muchos años, pero yo era adolescente, imagínense, un curso así, unas clases, ¿verdad? De cómo salvar, pero yo no puedo. Creo que no tengo fuerza en las piernas. Para eso se requiere mucha fortaleza. Y entonces yo sé que no puedo salvar, yo me hundo. Yo solita puedo nadar, pero con alguien no puedo. No podía. Entonces, había una lancha que venía con jóvenes, como 15 muchachos de 15 a 20 años. Y yo estaba nada en un lago. Y de repente los muchachos se lanzaron al agua, pero ahí la playa es cortada. Y de repente uno de ellos se hundió y ya no salía. Yo sé que esta playa es cortada. Y todos, ayúdenos, como vieron que yo nadaba, pero yo sé que yo no puedo salvar. Y yo, Dios mío, no puedo, ¿qué hago? Y vi que dos muchachos varones se agarraron de la mano, del miedo. Y entonces lo único que se me ocurrió decir es, hagan una cadena todos de la mano. Y pum, del pelo lo fueron a sacar, pero mire, fue una luz que Dios me dio y así se salvó el muchacho. Pero sí es bueno que uno sepa sus actividades. Les agradezco mucho, de verdad. ¿Saben cuánto? Muchas gracias. Mil gracias. Una recomendación, pues nada, ya desde mi parte agradecerle al profesor Leonardo Bueno por su tiempo, por su conocimiento. Tuve la fortuna y todavía sigo siendo un aprendiz de él. Yo soy aprendiz de todos mis profesores. Me considero un aprendiz todavía mucho y comparto y transmito el conocimiento de la mejor manera que tengo. Agradecerle a todos los asistentes, esperemos de que estos conocimientos sirvan para prevenir, proteger y salvar vidas y que tengamos en cuenta el trabajo en equipo, siendo socorristas, siendo paramédicos, siendo guardavidas. El trabajo en equipo es muy importante. Nosotros no lo podemos hacer todos solos, ¿ya? Entonces ese es el llamado a articular conocimientos, articular destrezas en cualquier escenario que estemos, ¿ya? Esa es la función de nosotros, tanto personal de salud como personal primer respondiente. Entonces yo les agradezco mucho de mi parte y estamos prestos a cualquier inquietud. Listo, muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche, licenciado Tique.